Morelos, elecciones 2015. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, estimado auditorio? Con el gusto de saludarlos una vez más a esta serie de nuestro programa Morelos, elecciones 2015. El día de hoy me da gusto saludar a mi compañero Jesús Castillo. Chucho. Noemí, muchas gracias. Pues contentos aquí con las instalaciones de Casa Hidalgo, donde estamos transmitiendo en esos momentos, grabando para este programa. Y quiero darle la bienvenida a una persona que queremos mucho, al doctor Gustavo Adolfo Urbina Cortés. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, Chucho, Noemí, y desde luego un saludo muy cordial para todos los miembros de su estimado auditorio. Pues bueno, vamos a leer un poquito, Chucho, sobre nuestro queridísimo doctor. Bueno, pues él es doctor en Sociología por el Colegio de México, es catedrático actualmente por el TEC de Monterrey en Campus Santa Fe, y nos dará mucho gusto platicar con él porque él maneja líneas de investigación muy interesantes, como lo son, por ejemplo, los movimientos sociales, la transición a la vida adulta, la lógica de la investigación, y es un experto en el tema de estrategias de campañas electorales. Y justamente de eso estaremos hablando hoy, Chucho, sobre el tema de comunicación y la importancia de tener esas herramientas ahora que estamos en plenas campañas electorales. Yo quisiera que, doctor, que le platicaras a nuestro público exactamente qué es, hacia dónde se enfoca lo que tú has investigado. Digamos, a ti te contratan, digamos que te contrata un partido político. ¿Cuál es lo que tú haces en ese caso? Sí, desde luego, Chucho. Mira, más o menos el acercamiento que yo he tenido con los temas de comunicación y estrategia electoral se da desde dos betas. Una beta académica, donde digamos hay un interés por conocer cuáles son los efectos de la transmisión de ciertos mensajes, de ciertos discursos, de ciertos conceptos por parte de los partidos y de sus representantes con respecto a la ciudadanía, ¿no? Pese a que, digamos, este interés surge desde la beta académica, es interesante porque evidentemente como ciudadano uno está siempre interesado en saber qué tipo de información es la que llega a partir de la difusión de mensajes de los partidos y cómo es captada por la ciudadanía. Y desde el punto de vista, digamos, más profesional, lo que me ha tocado a mí abordar, no tanto por la parte partidista, pero sí por la parte de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, es saber qué hay que comunicar al público, cómo comunicarlo y cómo hacerlo más efectivo, justamente para lograr dar a conocer nuestros propósitos, nuestra misión y nuestra visión como organización, ¿no? Pero no es una ciencia exacta, digamos, ¿no? No es algo así de que, a ver, yo voy a mandar este mensaje a la ciudadanía y el efecto va a ser, forzosamente tiene que ser ¿no? Cada ser humano es diferente y puede ser que a lo mejor un mensaje que tú estés enviando, pues esta persona lo recibe, pero lo interpreta de una manera contraria a lo que tú le estás queriendo decir, ¿no? Así es, de hecho, digamos, siempre hay una carga artesanal sobre el desarrollo de la parte comunicativa. De hecho, es un debate que yo he tenido siempre en el entremedio de ambas trincheras, la parte académica y la parte profesional. Hay muchos académicos que son expertos en el tema del lenguaje, en el tema del posicionamiento del discurso, y son pésimos oradores. Entonces siempre hay una parte, digamos, importante en términos de la artesanía del mensaje, pero lo interesante es tratar de combinar estos elementos más técnicos, más profesionales, justamente para disminuir el margen de azar que pueda haber en la interpretación de ciertos mensajes por parte de la ciudadanía, ¿no? Doctor, ahora que usted está muy involucrado desde hace mucho tiempo en el tema de los mensajes, de cómo construir el discurso, justamente la semana pasada, el 20 de abril, comienzan formalmente las campañas electorales en el estado de Morelos. Obviamente cada candidato, en Cuernavaca por lo menos son 8 candidatos que están aspirando a la presidencia municipal. Cada uno dio su arranque de campaña con un mensaje, algunos con propuestas, algunos no. ¿Hasta dónde es importante el que ese mensaje se tenga que acotar dependiendo de un contexto social? ¿Por qué es importante acotar el mensaje? Es muy importante, digamos, quizá yo te daría 3 grandes razones. La primera, porque justamente en estos estudios que se han hecho sobre la percepción de la ciudadanía frente a la comunicación de los partidos, una de las principales cuestiones sobre la que, digamos, la ciudadanía se muestra harta es de que los traten como menores de edad, ¿no? Que no haya propiamente un esfuerzo de distinción por parte de los partidos o por parte de los candidatos para tratar de definir cuáles son las necesidades básicas de los sujetos. En una segunda instancia es un tema de efectividad en el mensaje.
hay que saber distinguir, no solamente en términos de comunicación, sino en términos de estrategia de gobierno, quiénes son nuestros electores potenciales, cuáles son los públicos vulnerables, quiénes son los sujetos que requieren, digamos, una atención más inmediata. Una simple y sencilla razón: las necesidades que tiene, por ejemplo, una mujer a una edad de entre 15 y 18 años no son las mismas que tendrá otra mujer a la edad de entre 65 y 70 años. Evidentemente, digamos, la propuesta, las necesidades ingentes que tiene una u otra persona son muy diferentes, y por ende lo que se esperaría de un candidato o de una candidata que aspira a gobernar para todos es que tuviera propuestas plurales que fueran lo más inclusivas posible, ¿no? Entonces, por eso es importante que estos mensajes sean distintivos, que reconozcan cuál es la pluralidad de la ciudadanía, y además, al interior de esa pluralidad, cuáles son los sectores estratégicos a los cuales se pretende llegar desde una plataforma, ya sea de una candidatura o de un partido político en específico. ¿Cómo mides el efecto? Si se está logrando el efecto que quieres, ¿con encuestas o cómo se puede saber? Aquí hay varios elementos importantes en la parte técnica. Uno, desde luego, que puede ser con una encuesta. Digamos, hay varias plataformas. La plataforma directa, por ejemplo, en un discurso político, es evidentemente el grado de sensación de la audiencia, ¿no? Hay audiencias que de plano... Si prende o no prende. O sea, aunque uno les lleve un camión de caguamas, no prenden, ¿no? Y eso quiere decir, eso nos dice varias cuestiones. Uno, probablemente hayan carencias en el orador, pero probablemente también hayan muchas carencias en el mensaje. Y hay una crisis importante en términos de que puede digamos, darse el mejor despliegue de oratoria, puede darse el mejor despliegue de figuras poéticas, tropos, etcétera. Pero la gente necesita propuestas, necesita, digamos, un entramado conceptual, una contextuación del mensaje que permita distinguir qué es lo que realmente me está ofreciendo un candidato. Digamos, planteándolo en un ejemplo muy burdo, si nosotros lo pensamos cuando uno dialoga con sus hijos, una cosa es decirle a mi hijo que yo lo quiero mucho, y otra cosa es plantearle realmente qué es lo que le voy a ofrecer como regalo el día de su cumpleaños. La ciudadanía es un poco así. La ciudadanía necesita saber qué es lo que realmente está ofreciendo un candidato y qué lo distingue. Otras herramientas son, por ejemplo, las encuestas. Una encuesta bien diseñada nos permitiría conocer cuál es la percepción de la ciudadanía en términos de la imagen de un candidato, en términos de su mensaje y, lo más importante, en términos de sus necesidades, ¿no? Hay otros elementos, como pueden ser entrevistas, grupos de enfoque, que digamos son ya elementos de sondeo más en un terreno directo, que nos permiten conocer la posición de la ciudadanía y al mismo tiempo algunas de sus necesidades, ¿no? En esto hay que ser muy enfático porque una de las grandes críticas que hay, digamos, en el sector profesional del análisis de imagen pública es hacer creer que todo se puede ganar con un eslogan o con un gran traje o con un gran carisma. Las elecciones se ganan conociendo a los electores y detectando cuáles son sus necesidades específicas. Toda campaña, aunque sea muy atractiva en términos visuales, aunque sea un mensaje, digamos, extremadamente llamativo o memorable, si no hay una propuesta real frente a la ciudadanía, está destinada al fracaso. Me imagino que los partidos políticos, sobre todo esos grandes partidos poderosos, económicamente poderosos, deben tener muchas personas como tú muy bien preparadas, y que están pensando o que están viendo cómo llegarle a la gente, cómo ganar las elecciones, pero además debe ser un trabajo muy muy difícil porque, por ejemplo, que te contrate el PRI, cómo convencer a la gente de que en estos 12 años que estuviste fuera del poder, hablando a nivel federal, ya aprendiste la lección, ya no somos corruptos, ya no somos un partido nuevo. ¿Cómo explicarle a la gente, no? O sea, ¿cómo verías tú ese ejemplo del PRI? Hay un tema interesantísimo. Primero empiezo por una acotación personal, ¿no? Hay muchos profesionales que asumen que pueden ser profesionales de noche, ciudadanos de día. Yo tengo ese enorme dilema de que no puedo disociarme. Entonces, yo mismo no puedo ofrecer, por ejemplo, un partido, el tratar de emitir un mensaje que trate de convencer de lo contrario, de que han hecho bien el trabajo cuando tenemos una historia en la que no lo han hecho bien. Si yo mismo no me convenzo, es un servicio que no puedo prestar, ¿no? Y tiene que ver con un asunto de ética y responsabilidad, incluso de profesionalismo, ¿no? Pero, digamos, la parte importante es que, al margen de el dilema ético que algunos profesionistas enfrentan y otros no,
hay un tema en términos justamente de cómo generar esta estrategia. La verdad es que hasta parece ingenuo el tratar de generar una estrategia en la que, digamos, en el caso del PRI, estamos haciendo las cosas bien, cuando incluso todo el ámbito comunicativo nacional e internacional tiene fuertes quejas frente al desempeño del gobierno, ¿no? O en el caso de otros partidos que dicen, ¿a poco no? ¿A poco no tuvieron 12 años ya el poder como para demostrar qué es lo que tenían que hacer? Entonces, no se trata, digamos, me parece a mí un error importante tratar de centrar la estrategia de comunicación en este tipo de campañas que tratan de hacer una evaluación ex ante, digamos, una evaluación de contraste frente a lo que han hecho otras fuerzas políticas, cuando en realidad, digamos, lo que tiende a suceder es que en algún sentido se niega buena parte de la historia de los acontecimientos recientes. Es un problema importante porque el lenguaje muy vulgar es querer chamaquear al electorado. Doctor, perdón que lo interrumpa, justamente respecto a ese tipo de lenguaje, se ha manejado ahora en los partidos, aquí a nivel local, esa comunicación queriendo estar cerca del ciudadano, con palabras a lo mejor altisonantes, palabras populares. ¿Hasta dónde el ciudadano consciente, el ciudadano crítico, puede relacionarse con esta comunicación? Porque definitivamente se le perdona a ciertos candidatos, pero no se les perdona a otros. ¿Hasta qué momento es aceptable el que se utilice ese tipo de comunicación? Que al final de cuentas es cierto, el ciudadano común y corriente hablamos así, pero ¿hasta dónde es permitido ese tipo de lenguaje? Sí, aquí hay un asunto interesante, ¿no? O sea, se quiere lograr una identificación con ciertos sectores electorales, incluso se quiere introducir un toque de picardía a la publicidad electoral. Pero hay un tema relevante y eso nos sucede a todos, digamos, de manera cotidiana. Hay gente que prácticamente lleva el uso de este lenguaje a flor de piel. Hay gente que se ve tremendamente forzado. Sí. Y cuando se ve tremendamente forzado, lo que sucede es un efecto adverso. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, termina siendo justamente qué artificial es la comunicación que están tratando de plantear en ciertos partidos, ¿no? Incluso parecía, nuevamente en esto que discutimos, parece que me tratan como si fuera yo un menor de edad, como si no pudiera tener elementos de distinción. Sí. Es decir, qué bueno que a mí me planteen ciertas groserías, ciertos elementos populares en un mensaje, pero esto no viene revestido de propuestas. Y la ciudadanía no es estúpida, ¿no? Entonces hay que plantear esos nuevos mecanismos de acercamiento para lograr realmente una perspectiva efectiva de comunicación. Me estaba imaginando, por ejemplo, que a Paco Moreno, que nosotros lo conocemos muy bien aquí en Morelos, bueno, ahorita es candidato plurinominal, más bien es candidato a diputado plurinominal, pero te imaginas en su campaña que lo quisieras hacer parecer como gente del pueblo, le pones una playera, ¿no? Así como de Pedro Infante, así de rayas, y le inventas un eslogan, ¿no? Así como que, ¿cuál se te ocurre? En Morelos tenemos muchas palabras, como el sí pues, como el aray, no sé si el aray es netamente morelense, ¿no? Entonces, pues si se lo pones a alguien como Francisco Moreno Medina, pues definitivamente, no, por más que lo quieras hacer, nadie te la cree. Claro. Y aparte, fíjate, me llama mucho la atención que hay quienes intentan utilizar esa línea discursiva dentro de sus discursos, justamente dentro de sus mensajes, algunos con esas palabras de identificación altisonantes, pero por otro lado está el exceso sentimentalismo que se utiliza en los discursos y que no se dice absolutamente nada, pero que sí te pone la piel chinita, que cuando tú lo estás escuchando, sí sientes esa aquí en las entrañas, pero no te dice nada. Si tú analizas el mensaje, qué propuesta me dio, cómo lo van a hacer, no la existe. Pero sí mueve al electorado porque se aplauden y se paran a decir que gracias por ese mensaje. ¿Cómo no cruzar esa línea delgada entre el hacer sentir al elector identificado, pero no decir absolutamente nada en propuesta? Claro, es que digamos es parte incluso de lo que siempre yo les he dicho a algunos alumnos, lo que les he dicho a algunos compañeros. Hay que recordar que el buen trabajo no es solamente de una persona. El buen o el mal trabajo es digamos, responsabilidad de un equipo. Y por eso, más allá de qué tan bueno sea el orador, necesitamos preguntarnos qué tan bueno es el equipo del candidato. No solamente en términos de comunicación, sino en términos de propuestas, de desempeño, de instrumentación de políticas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, la mejor forma de evitar estos extremos es siempre estar conscientes
de que la ciudadanía merece un discurso respetable, un discurso con propuestas, un discurso inteligente, que reconozca que no solamente son potenciales votantes o consumidores de una imagen política, sino que son agentes políticos con incidencia, ¿no? Así es. Muy bien, pues ya el tiempo se nos viene encima. ¿Qué te parece si terminamos este bloque? Me parece y muy bien. vamos y continuamos en un siguiente bloque en el que vamos a seguir platicando sobre estos mismos Porque hay temas muchos con temas nuestro que invitado. tocar. Regresamos. Esto fue Morelos, elecciones 2015. Hasta la próxima.